Buenas tardes, hoy día vamos a agarrar y vamos a hacer un ejercicio de calorimetría y uno de cambio de fase, ¿no? Entonces, empezamos. Una persona bebe una taza de mate de coca en una taza de aluminio, en un jarro de aluminio, ¿verdad? La taza tiene una masa de 320 gramos e inicialmente está a 2 grados centígrados. Cuando se vierte en ella 400 mililitros de agua, que inicialmente estaba a 94 grados centígrados, ¿en qué temperatura final alcanzan la taza y el agua el equilibrio térmico? Suponga que no hay intercambio de calor con el entorno. Lo primero que hacemos es recaudar nuestros datos. Masa del aluminio, 320 gramos o si prefieren 0.320 kilogramos. Temperatura del aluminio, 2 grados centígrados. Masa del agua, 400 mililitros. Sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, entonces van a ser 400 gramos, 0.400 kilogramos de agua. Temperatura del agua, 94 grados centígrados, ¿no? Vamos a trabajar con la fórmula de la cantidad de calor. Cantidad de calor es igual al calor específico por la masa por la variación de la temperatura. El calor específico ya lo tengo establecido en tablas, entonces generalmente de la tabla directamente es de donde sacamos. Aquí tenemos una tabla y como ven puedo estar en joules sobre gramo grado centígrado, que es el sistema internacional, o también muy utilizado es calorías sobre gramo grado centígrado. A nosotros lo que nos interesa ahorita es el calor específico del agua y el calor específico del aluminio, ¿no? Voy a tener que la cantidad de calor del aluminio más la cantidad de calor del agua es igual a 0. ¿Por qué? Se supone que no hay intercambio de calor con el medio, con el entorno. Entonces la cantidad de calor que pierde el agua la va a ganar el aluminio. Voy a tener calor específico del aluminio por la masa del aluminio, por la temperatura, por la variación de la temperatura, que es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del aluminio, más el calor específico del agua por la masa del agua por la variación de la temperatura, que va a ser igual a la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua, ¿no? Haciendo la multiplicación me va a dar calor específico del aluminio, masa del aluminio, temperatura de equilibrio, menos calor específico del aluminio, masa del aluminio, 2 grados centígrados, más calor específico del agua, masa del agua, temperatura de equilibrio, menos el calor específico del agua, la masa del agua por 94 grados centígrados es igual a 0, ¿no? Ahora, todos los que están con menos los puedo llevar al otro lado. Está restando, va a pasar a sumar. Voy a tener calor específico del aluminio por la masa del aluminio por la temperatura de equilibrio más el calor específico del agua, masa del agua por la temperatura de equilibrio es igual al calor específico del aluminio, masa del aluminio por 2 grados centígrados, está con menos, pasa a sumar, más el calor específico del agua, masa del agua, 94 grados centígrados, está con menos, pasa a sumar. Aquí lo que hago es factorizar la temperatura de equilibrio, me va a quedar que la temperatura de equilibrio es igual a calor específico del aluminio, masa del aluminio, por 2 grados centígrados, más calor específico del agua, masa del agua por 94 grados centígrados, sobre el calor específico del aluminio, la masa del aluminio, más el calor específico del agua por la masa del agua, ¿no? Ahora, si volvemos aquí al anterior, mis tablas, yo voy a agarrar y voy a decir 4.182 joules sobre gramo grado centígrado, 0.896 joules sobre gramo grado centígrado, ¿no? Entonces, reemplazando voy a tener que la temperatura de equilibrio es igual a 0.896 joules gramo grado centígrado, el calor específico del aluminio, por la masa del aluminio 320 gramos por la temperatura inicial del aluminio 2 grados centígrados, más el calor específico del agua 4.182 joules sobre gramo grado centígrado, masa del agua 400 gramos, la temperatura del agua 94 grados centígrados, sobre el calor específico del aluminio 0.896 joules sobre gramo grado centígrado por la masa del aluminio 320 gramos, más el calor específico del agua 4.182 joules sobre gramo grado centígrado por la masa del agua 400 gramos. Eso me va a dar que la temperatura de equilibrio es 573,44 joules
más 157.243.2 joules sobre 286.72 joules sobre grado centígrado más 1672.8 joules sobre grado centígrado. Joules con joules se va a ir y me va a quedar grados centígrados. Vamos a tener que esto va a ser igual, la temperatura de equilibrio es igual a 157.816.64 grados centígrados dividido entre 1959.52. Mi temperatura de equilibrio es igual a 80.54 grados centígrados. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de escoger estas unidades es joule, gramos, grado centígrado, hubiera escogido el otro que tengo en mi tabla, ¿no? También puede ser en calorías sobre gramo, grado centígrado. Si hubiera escogido el otro, tendríamos que la temperatura de equilibrio es igual al calor específico del aluminio, 0.214 calorías sobre gramo, grado centígrado, por la masa de aluminio, 320 gramos por 2 grados centígrados, más el calor específico del agua, una caloría sobre gramo, grado centígrado, por la masa del agua, 400 gramos por 94 grados centígrados, dividido entre el calor específico del aluminio, 0.214 caloría gramo, grado centígrado, por la masa del aluminio, 320 gramos, más el calor específico del agua, una caloría sobre gramo, grado centígrado, por la masa de el agua, 400. Me va a dar que la temperatura del equilibrio es igual a 37.736.96 calorías, dividido entre 468.48 calorías sobre grado centígrado. Esto es igual a 80.55 grados centígrados. Como ven, hay una leve diferencia, pero eso es por el redondeo que se hace. Entonces, no importa cuál de los dos sistemas utilice, me va a dar casi exactamente lo mismo. 80.54 grados centígrados, 80.55 grados centígrados. La diferencia es por el redondeo que se hace de algunas constantes, ¿no? Ese es el primero. El segundo ejercicio nos dice: ¿cuánta potencia necesita una cocina para llevar 180 gramos de hielo a menos 25 grados centígrados hasta vapor de agua a 400 Kelvin en un tiempo de media hora? Entonces, lo primero, mis datos. La masa del hielo, 180 gramos. Temperatura del hielo, 25 grados centígrados. La temperatura final, 400 Kelvin. ¿Cómo convierto Kelvin a grados centígrados? Simplemente tengo que restarle 273, ¿no? Para este curso hacemos que 273 grados centígrados sean igual a 273 Kelvin es igual a 0 grados centígrados, ¿no? Aunque en la vida real es 273.15, el punto 15 lo vamos a obviar, ¿no? Entonces, 400 menos 273 me da 127 grados centígrados. Primero tenemos que calcular qué cantidad de calor, qué cantidad de energía se necesita. Pero aquí vienen varias cosas. Vamos a ver en este cuadro qué es lo que pasa. El agua, desde lo negativo hasta el cero, hasta la temperatura de fusión, es sólida. En 0 grados, que es su temperatura de fusión, si yo le voy aumentando energía, cantidad de calor, el hielo se va a convertir en agua, en líquido. De sólido pasa a líquido. Esto se hace mediante el calor latente de fusión, ¿no? Una vez que todo mi hielo ha pasado a ser líquido, de nuevo voy a tener calor sensible, voy a tener que calentar el líquido, va a ir aumentando de temperatura desde 0 hasta 100 grados, que es la temperatura de vaporización. En este caso, de nuevo voy a tener que utilizar el calor latente. ¿Por qué? Porque si sigo aumentando cantidad de calor o energía, el agua, ¿qué pasa? Comienza a evaporarse y se vuelve en vapor, ¿no? Si he logrado transformar toda mi agua en vapor, le sigo aumentando cantidad de energía o cantidad de calor, energía, la temperatura del vapor de agua va a ir subiendo desde 0 hasta la temperatura que necesite. Entonces, ¿cuáles son las temperaturas críticas que tengo que tomar en cuenta? 0 grados y 100 grados. 0, ¿por qué? Porque es la temperatura en que el agua pasa del estado sólido al estado líquido. Se llama
temperatura de fusión. Y 100 grados, ¿por qué? Porque es el cambio de fase que el agua del estado líquido pasa al estado gaseoso. Se llama temperatura de vaporización. Entonces, voy a tener que calcular cantidad de calor 1, le llamo que va a ser la cantidad de calor que yo necesito para llevar desde menos 25 grados centígrados. Es decir, nosotros nos encontramos más o menos por aquí, ¿no? 40, 30, por aquí. ¿No? Aquí le vamos a poner menos 25 grados centígrados. Desde aquí hasta aquí. Esta es mi cantidad de calor 1, ¿no? Y responde a la fórmula que ya hemos visto. Calor específico del hielo, la masa del hielo por la variación de la temperatura. Mi variación de la temperatura va a ser desde menos 25 hasta 0, ¿no? Es decir, aquí voy a tener delta T es igual a 0 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Menos con menos me va a dar más, ¿no? Ahora, del 0 hasta aquí sigue siendo la temperatura 0, pero que estoy transformando el sólido a líquido. Y esto más o menos se hace con la fórmula, ¿no? Es decir, de aquí voy a tener Q1, C del hielo, por la masa del hielo, por la variación de temperatura que va a ser 0 grados centígrados más 25 grados centígrados. De aquí, en esta parte, voy a tener una cantidad de calor 2, que va a ser calor latente de fusión por la masa del agua, o la masa del hielo. Aquí voy a tener una cantidad de calor 3, que esto va a ser igual al calor específico del agua por la masa del agua por 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados, ¿no? Aquí de nuevo tengo un cambio de fase, entonces voy a tener que Q4 es igual al calor latente de vaporización por la masa del agua, ¿no? Y aquí tengo un Q5, donde el Q5 es igual al Q3 y al Q1, ¿no? Entonces, Q1, calor específico del hielo por la masa de hielo por la variación de la temperatura. Q2, calor latente de fusión por la masa del hielo. Q3, calor específico del agua por la masa del agua por la variación de la temperatura. Aquí tengo que tomar en cuenta que todo el hielo se está convirtiendo en agua. Entonces toda la masa del hielo es igual a la masa del agua. Q4, calor latente de vaporización por la masa del agua. Q5, calor específico del vapor de agua por la masa de vapor por la diferencia de temperatura. La masa del hielo, la masa del agua y la masa del vapor son la misma porque hemos hecho que todo el hielo se convierta en líquido. Todo el líquido se convierte en vapor, ¿no? Y la cantidad de calor o de energía total es igual a Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, ¿no? Aquí tenemos que la cantidad de calor va a ser la suma de mis cantidades de calores. Para eso yo voy a agarrar y voy a utilizar esta tabla, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta tabla yo tengo el punto de fusión, calor de fusión, calor latente de fusión, punto de ebullición, calor latente de vaporización, ¿no? A mí lo que me interesa es el agua, ¿no? Punto de fusión 0 grados centígrados, calor latente de fusión 80 calorías sobre gramo, punto de ebullición 100 grados centígrados, calor latente de vaporización 540, ¿no? Después también me va a interesar mucho el calor específico. El calor específico del agua, ya sabemos que es 4.182 joules sobre grado centígrado, o una caloría sobre grado centígrado. Ahora aquí también tengo del hielo. El calor específico del hielo
es 2.09 joules sobre gramo grado centígrado o 0.5 calorías sobre gramo grado centígrado. Entonces voy a tener Q1, habíamos dicho nosotros que era el calor específico del hielo por la masa del hielo por la variación de la temperatura. Q1 va a ser igual a 0.5 calorías sobre gramo grado centígrado por la masa del hielo 180 gramos por la variación de temperatura 0 grados menos con menos se va a ir y va a ser más 25 grados centígrados. Entonces voy a tener que Q1 me sale 2250 calorías, ¿no? La parte de aquí que hemos hecho para llevar desde menos 25 hasta 0 nos ha salido 2250 calorías. Ahora, transformar todo el hielo a agua responde a calor latente 2, es calor latente de fusión por la masa del hielo. El calor latente de fusión es 80, ¿no? Entonces voy a tener que Q2 es igual a 80 calorías sobre gramo por 180 gramos. 80 por 180 me va a dar 14.400 calorías, ¿no? Entonces, el Q1 es este, Q2 es este. Q3 es lo que ve una vez que ya el agua se ha transformado, que todo el hielo se ha transformado en agua, tengo que calentar el agua desde 0 hasta 100 grados centígrados, ¿no? Y vamos a hacerlo mediante el calor sensible, que va a ser la cantidad de calor es igual al calor específico del agua por la masa del agua por la variación de la temperatura. Calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo grado centígrado por 180 gramos, que es la masa del agua, es igual a la masa del hielo, por la variación de la temperatura de 100 grados centígrados menos 0, lo que me va a dar es 180 por 100 es igual a 18.000 calorías. Este es la cantidad de calor 3, que es la cantidad de calor que yo necesito para llevar 180 gramos de agua desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Después toda esa agua tengo que transformarla en vapor. Para eso voy a tener que utilizar Q4, el calor latente de vaporización por la masa del agua. El calor latente de vaporización a los 100 grados centígrados es de 540 calorías sobre gramo. Entonces voy a tener que Q4 es igual a 540 calorías sobre gramo por 180 gramos. Me va a dar que esto es igual a 97.200 calorías. Y hemos transformado toda mi agua en vapor. Ahora tengo que calentar esa agua de 100 grados hasta 127 grados centígrados. Entonces de nuevo utilizo calor latente sensible, voy a tener calor sensible, voy a tener Q5 va a ser al calor específico del vapor por la masa del vapor por la variación de la temperatura. El calor específico del vapor es de 0.48 calorías sobre gramo. La masa de vapor 180 gramos. La variación de la temperatura es 127 grados centígrados menos 100 grados centígrados es igual a 2.332.8 calorías, ¿no? Entonces vamos a tener que la cantidad total de calor que necesitamos es la suma de Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Entonces voy a tener que la cantidad de calor total o la cantidad de calor necesario es igual a Q1, 2.250 calorías, Q2, 14.400 calorías, Q3, 18.000 calorías, Q4, 97.200 calorías, Q5, 2.332.8 calorías. En total, la cantidad de calor que yo necesito es de 134.182.8 calorías. Esta es la cantidad de calor total que yo necesito. Pero existe una equivalencia entre calorías y joules. Más prefiero trabajar con el sistema internacional, entonces tengo que transformar estas calorías a joules. Yo tengo la equivalencia entre un joule y una caloría, que me dicen que un joule es igual a 0.24 calorías o una caloría es 4.180. Aquí va variación entre autores, algunos dicen 182, otros 184, otros 186 joules. Por eso, dependiendo, algunos han preferido tomar simplemente 4.18
joules, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la cantidad de calor total es de 134.182.8 calorías. Sabiendo que una caloría es igual a 4.18 joules, el resultado me va a dar 560.884.104 joules. Ahora, pero a mí no me han pedido eso, me han pedido potencia. ¿Qué es potencia? La potencia es trabajo sobre tiempo. Pero yo sé que por la primera ley, o la ley de la conservación de la energía, mi energía se convierte en trabajo. Entonces yo voy a tener que puedo definir potencia como energía sobre tiempo. Toda la energía que he necesitado es de 566.884.104 joules. Ahora, en la pregunta, volvemos un poco a la pregunta, me dice, ¿qué potencia necesita una cocina para llevar 180 gramos de hielo de menos 25 grados centígrados hasta 400 Kelvin en un tiempo de media hora? Me está diciendo que el tiempo es de media hora. Entonces tengo que dividirlo entre media hora. Una hora tiene 3600 segundos. Entonces media hora va a ser 1800 segundos. La potencia necesaria va a ser igual a 560.884.104 joules dividido entre 1800 segundos. Me va a dar 311.6. Joules sobre segundo es watts. Entonces la potencia de la cocina que necesito es de 311.6 watts, ¿no? Gracias, eso es todo. Hasta luego.